Nos habéis interpretado Nans de Xàtiva, ¿no? De hecho bien. Correcto. Correcto. Y estamos en Xàtiva, aunque por ahí abajo no está Xàtiva. Es un poco extraño. Sí, esta ermita de Santa Ana está en una especie de isla territorial, es una pequeña montaña. Desde esta ermita se pueden contemplar varias comarcas. Por ejemplo, la comarca de la costera, la tenemos aquí al lado, donde sí que Xàtiva es la capital. Tenemos el canal de Navarrés por la parte de atrás y aquí delante las dos riberas, la ribera alta y la ribera baja del Xúquer, que es la zona final del río antes de desembocar al mar. ¿Y la canción entonces, Mara? Cuéntanos un poquito de qué habla y todo esto. Sí, pues Nans de Xàtiva es una pieza tradicional, bueno, procede de Xàtiva, el origen es Xàtiva, y normalmente es interpretada, al igual que todo este tipo de piezas, cuando acompañando a los gigantes y los cabezudos, ¿no? Los enanos y otras figuras monstruosas que desfilan en esas procesiones del Corpus, ¿no? Porque se les hacía desfilar a estas figuras en primer plano de esta procesión, ¿no? Como el hecho de que el paganismo había sido vencido por el cristianismo. Entonces, de ahí viene un poco el origen más aceptado de este tipo de piezas, de melodías. Qué ilusión que me has traído a la típica barraca valenciana. Sí, efectivamente tenemos de fondo una típica construcción valenciana donde normalmente pues eso, vivía la familia, tenía su huerta normalmente cada barraca y vivían pues un poco de los animales que tenían en casa, de la huerta y de algo de pesca también, porque con la Albufera cerca era bastante rico en diversidad de pescado, claro. Cangrejos, anguilas, litas, lubinas. Y un poco sí era la forma de vida tradicional en la época de nuestros abuelos hacia atrás. ¿Y por qué me has traído una barraca para interpretar el siguiente tema? Pues justo porque esta canción se da en el ámbito rural valenciano, sobre todo hasta mediados del siglo XX, que es cuando se conservan los últimos testimonios de este tipo de canción, que realmente es una danza de velatorio para velar a los niños que morían hasta más o menos los 8 años, en que se consideraba que eran criaturas que iban al cielo sin pecado, pero de manera que no se vivía como un acontecimiento fatal y horrendo, sino más bien al contrario. Se decía que los padres ya tenían un angelito en el cielo y que éste iba a interceder por ellos y por toda la familia realmente. Evidentemente no era motivo de alegría para los padres, pero se vivía de otra manera. Yo tenía un honor florido. Ahora no me es popular. Ahora no me es popular. Lágrimas de melancolía. Un mal ben se le importa. De clave que me esfolía. Me habéis traído a la Albufera para interpretar un fandango que habla de mar y todo, ¿no? La tenemos al lado, la mar, y aquí la Albufera. Albufera, parque natural, al lado justo del mar Mediterráneo, parque natural, sí. Bueno, el fandango es uno de los temas de los palos tradicionales valencianos. Aquí se ha conservado mucho con la formación, sobre todo de cuerda, instrumentos de cuerda, fandangos, seguidillas, jotas. Y además tengo entendido que estos fandangos, con sus variaciones, eso sí,
llegan hasta Salónica incluso. Sí, en este caso hemos acoplado una versión que la letra es sefardita y coincide con una letra, unas estrofas de letras sefarditas de Tesalónica, en concreto. Madre mía, o sea que el Mediterráneo está lleno de mezclas, afortunadamente. Y sí, siempre se ha dicho que el Mediterráneo es un mosaico de culturas, pero que siempre tiene como un punto nexo de unión, que es la propia mar. Si la mar fuera de leche, los pececitos al mirar y los puerquitos